Estandarización de una disolución de hidróxido de sodio frente a un patrón primario. Llene la bureta con agua desionizada y practique su manejo controlando la descarga de líquido. Compruebe que no gotea y que se eliminan las burbujas de aire al vaciarla. Para evitar que vuelva a entrar aire, cierre la llave antes de vaciarla totalmente, dejando un pequeño volumen de agua por encima de la llave. Tome hidróxido de sodio de concentración desconocida en un vaso de plástico y lave la bureta 2 veces con pequeñas porciones de la disolución. En cada paso, ciérrela dejando un pequeño volumen por encima de la llave para impedir que entre aire y se formen burbujas. Por último, rellene y enrase la bureta para cada valoración. Pese con balanza analítica y en una barquilla de plástico la cantidad calculada de patrón primario. La cantidad pesada no tiene que coincidir exactamente con el valor calculado, pero sí debe ser obtenida con precisión y anotada en el cuaderno para cálculos posteriores. Introduzca cuantitativamente el patrón primario en el matraz Erlenmeyer y añada unos 20 mililitros de agua desionizada. Puede utilizar parte del agua para lavar la barquilla y asegurarse de que toda la muestra pesada se ha introducido en el matraz. Disuelva el sólido mediante una ligera rotación manual del matraz y añada 2 gotas del indicador, en este caso fenolftaleína. Para proceder a la valoración, coloque el matraz Erlenmeyer debajo de la bureta. Añada disolución de hidróxido de sodio manteniendo el matraz en constante agitación. Al principio de la valoración, la adición puede ser relativamente rápida hasta haber añadido aproximadamente 1 o 2 mililitros por debajo del volumen esperado. A partir de este punto, la adición debe ser lenta y con agitación constante hasta que el cambio de color del indicador se mantenga al menos 10 segundos. Tome la lectura del volumen de hidróxido de sodio consumido y anótelo en su cuaderno. Repita la valoración hasta disponer de 3 medidas coherentes.